titulares. Bloque de Construye anuncia que llevará al Comité de Ética a Mónica Palacios tras altercado en asamblea. Desde este 8 de febrero inicia el proceso para la selección de conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. El riesgo país de Ecuador cerró en 1.675 puntos el martes 6 de febrero. Se trata del indicador más bajo que ha tenido el país desde el 8 de mayo de 2023. Y en las noticias del mundo, la Comisión Electoral rusa se negó en registrar la candidatura del opositor de Vladimir Putin. Buenas tardes, amigos en casa, gracias por acompañarnos. Mucha atención porque el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional dio paso a la propuesta del asambleísta Lucio Gutiérrez para reformar el Código Integral Penal e implementar la cadena perpetua en el país. Ahora el proyecto irá a la Comisión de Justicia. En nuestras siguientes emisiones estaremos ampliando este tema. De momento, iniciamos en Exteriores con Cristian Arias, quien nos tiene detalles de la captura de supuestos integrantes de una organización delictiva. Buenas tardes, Cristian, adelante. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes. 12 horas, 1 minuto. Estamos emitiendo información desde el cuartel del Grupo de Intervención y Rescate, el GIR, acá en la Vía La Costa, donde hace pocos minutos acaba de concluir una rueda de prensa brindada por el comandante de la zona 8, el general Víctor Herrera Leiva, quien ha dado detalles de lo que llaman el bloque de seguridad, una acción entre Fuerzas Armadas, Policía Judicial y elementos de la Policía Nacional que incursionaron alrededor de las 3 a 3:30 de la madrugada de hoy en las casas colectivas de Gómez Rendón, unos bloques que durante mucho tiempo han servido de guarida para personas que consumen y que se dedican también al microtráfico de drogas. Allí se encontraron a 2 sujetos que fueron detenidos y que al parecer formarían parte de una estructura de una organización terrorista. En su poder se encontraron gran cantidad de explosivos, dinamita y también pentolita, sustancias distintas, con diferente alcance, con diferente poder destructivo. ¿Por qué nos convocaron acá al cuartel? Porque aquí en estas instalaciones se hizo una demostración al detonar uno de estos productos del alcance, el poder dañino que tendría esto y lo que podría haber ocurrido en un entorno urbano, habitado, como es los bloques de departamentos de la calle Gómez Rendón. Tendremos las declaraciones del comandante, la explicación técnica y los detalles referentes a todo lo decomisado. Pero eso será en un informe que compartiremos con ustedes más adelante. Por ahora, cuando son las 12 horas 3 minutos, continuamos contigo, María José, desde estudio. Gracias, Cristian, y así es, ya más adelante estaremos retomando la comunicación para que tú nos sigas explicando lo que a esta hora se sigue generando en la ciudad de Guayaquil. Desde estudios, continuamos. La bancada legislativa de Construye anunció que llevará al Comité de Ética a Mónica Palacios tras el altercado en la comisión que investiga el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Yanis Andrade con el informe. La banda delictiva de los Lobos fueron identificados como los autores materiales del magnicidio del señor Villavicencio. ¿Sí o no, señora ministra? Momentos de tensión se vivieron en la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, que investiga el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La comisión escuchaba las intervenciones en torno a la seguridad y en ese contexto, la asambleísta Mónica Palacios señaló que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, encubría a las bandas delincuenciales por no contestar las preguntas que se le hacía en esa mesa legislativa. Sí quiero dejar claro, señor presidente, que yo no considero de que debemos de violentar el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde dice justamente que los representantes del Ejecutivo vienen a responder preguntas, señor presidente, y no a decir que vienen y si quieren responder, responden, y si no,
aquella acusación no fue aceptada por Palencia, quien acto seguido abandonó la sala. El primer mandatario, Daniel Noboa, se pronunció ante el cruce de palabras entre ambas funcionarias. En un comunicado, señaló que Palencia ha sido fundamental durante el conflicto interno que fue decretado por el gobierno para enfrentar al crimen organizado. Por su parte, la bancada legislativa de Construye anunció que llevará el Comité de Ética de la Asamblea Nacional al asambleísta Palacios, a quien señaló de incidentar las comparecencias y acusar de delitos a funcionarios públicos. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y ahora pasamos a revisar temas del sistema judicial, y es que tras la renuncia de Iván Saquicela a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, el juez José Swing fue nombrado como titular encargado del organismo. Éxitos, José. Así fue como Iván Saquicela, tras renunciar a la titularidad de la Corte Nacional de Justicia, realizó la investidura de José Swing como presidente encargado del organismo. La designación de Swing se oficializó mediante una sesión del Pleno, pero previo a ello hubo una reunión informal en la que ya se había decidido que fuera él quien asumiera el cargo. Swing agradeció la responsabilidad que se le dio. Hemos atravesado un momento extremadamente delicado y complejo en esta alta corte, pero la sensibilidad humana de la que están investidos sus integrantes nos ha permitido encontrar un camino de solución. Aquí está la solución. Gracias por esa responsabilidad. La vamos a dar con transparencia. Muchas gracias, queridos compañeros. La toma de juramento de Swing estuvo a cargo de Saquicela. Doctor José Swing Nahuas, jura usted por su honor ejercer las atribuciones que la Constitución y la ley le confieren en calidad de presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador y representante del Poder Judicial? Lo juro. Si así lo hacéis, la patria os premiará, y sobre todo la función judicial y la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Te entrego el mando, José. En la misma sesión se nombró a Emma Tapia como presidenta subrogante. El consenso llega en medio de un escenario de crisis, luego que se intentara elegir a un titular sin lograr los 12 votos necesarios y con la finalización de funciones de Saquicela, quien tras renunciar aseguró que le correspondía la prórroga de funciones, pero que su renuncia era necesaria para llegar a un consenso. La reunión donde se nombró a Swing y a Tapia se llevó a cabo con la presencia de los 11 jueces titulares que quedaron tras el cese de funciones de 4 magistrados el pasado 3 de febrero y con la asistencia de otros 6 que hasta hace poco cumplían el rol de conjueces. Cabe señalar que la designación del presidente encargado y la presidenta subrogante será por un tiempo estimado de 8 meses, periodo que el Consejo de la Judicatura prevé que demore el concurso para designar a jueces titulares y así completar el pleno de 21 magistrados para posteriormente designar a un presidente definitivo. Tania Loor, Noticias Oromar. En este contexto, el Consejo de la Judicatura aprobó un cronograma para designar a los conjueces temporales del Consejo de la Judicatura, entidad que, como ya revisamos, ya tiene un nuevo titular. En este sentido, a partir de este jueves 8 hasta el 9 de febrero se llevará a cabo la etapa de convocatoria interna. Posteriormente, la postulación se realizará del miércoles 14 al lunes 19. La selección, por su parte, será del martes 20 al domingo 25. Por último, la etapa final correspondiente a la designación de conjueces concluye del lunes 26 al 28 justamente del mes de febrero. Los jueces interesados pueden consultar toda la información en la página web del Consejo de la Judicatura. Pasamos a revisar temas económicos, y es que el Riesgo País tuvo una caída de 68 puntos tras el debate en torno al alza de impuestos en Ecuador, ubicándose en 1.675 puntos y siendo así el indicador más bajo que ha tenido el país desde el 8 de mayo de 2023.
El riesgo país determina si en dicha nación existe un escenario óptimo para la inversión o no. Si el indicador es elevado, los inversionistas acreedores perciben que hay más probabilidades de que la nación no pague sus deudas. Y el Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador fue ratificado con 76 votos en la Asamblea Nacional. Según el texto, sus objeciones son aumentar y mejorar el acceso para la oferta exportable. Pasadas las 13 horas de este miércoles, la Asamblea Nacional ratificó el Tratado de Libre Comercio TCL de Ecuador con China con 76 votos. Fue una sesión con más de una sorpresa, pues hasta ayer faltaban al menos 15 votos para aprobarlo. Pero a última hora, los votos de la bancada del Movimiento Construye fueron decisivos para poner en vigencia este tratado. El ambiente fue tenso y dramático en el hemiciclo del Palacio Legislativo, pues hasta el último se desconocía si es que se lograría reunir los respaldos suficientes para la aprobación. A pesar de las diferencias entre las bancadas horas antes, el titular de la Asamblea, Henry Kronfle, confirmó el respaldo del Partido Social Cristiano. Lo mismo pasó con el movimiento ADN, parte de Construye y algunos asambleístas independientes. Ahora, lo que corresponde es notificar a China de la ratificación del TCL para que entre en vigencia. Puntualizar que el correísmo y Pachacutic se opusieron a la renovación comercial. El TCL con China tiene como objetivos aumentar y mejorar el acceso para la oferta exportable, la protección a sectores sensibles con exclusiones y plazos largos de desgravación, crecimiento económico, generación de empleo y promoción de inversiones. El acuerdo comercial con China es un acceso a mercados. Nos va a permitir a nosotros ingresar productos ecuatorianos, no solo en la oferta exportable que nosotros ya introducimos, sino nuevos productos con aranceles cero. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Olomar. En otro tema, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, advirtió sobre llevar a cabo la decisión del gobierno de Ecuador de entregar armas soviéticas a Estados Unidos, diciendo que esto afectará las relaciones entre Moscú y Quito. Las tensiones entre los dos países iniciaron cuando Daniel Noboa tomó la decisión de realizar un trueque de equipo militar ruso por utilería estadounidense valorada en un aproximado de $200 millones. Luego de esto, la inspección fitosanitaria rusa pidió la suspensión de las exportaciones de 5 compañías bananeras de Ecuador, lo cual podría ser una alerta de Moscú a Quito, según se ha dado a conocer. La decisión de Carondelet de vender material bélico en desuso a Estados Unidos hizo encolerizar al gigante oso ruso, que ha dicho que ese armamento tendría como destino final Ucrania. En un inicio, a las flores y al camarón se les impidió llegar a su mercado. Más tarde, con lupa en mano, se encontró una mosca jorobada en el banano, que vino a jorobar a los productores de esta fruta. De nada ha valido hasta hoy que las autoridades del gobierno hayan demostrado que la apetecida fruta ha cumplido con todos los controles fitosanitarios. Para el analista Esteban Santos, se debe sacar al elefante blanco de la mesa de la sala. Aquí nadie está hablando de mosquitos jorobados. Este es un tema geopolítico sin más. Es decir, hablando en el idioma de Castilla, es una retaliación de Rusia debido a la comercialización del material que Ecuador ha denominado chatarra y que la Federación conoce que los ucranianos lo repotenciarán para usarlo contra sus invasores y fabricantes de las mismas. Una cosa es obsoleto chatarra y otra cosa es que lo puedo volver a armar. El impasse se produjo cuando nuestro país no le dio importancia a la cláusula que prohíbe vender armamento sin la anuencia del fabricante. Ecuador aporta a Rusia el 2.6% de su producción. Se teme que la medida de los rusos afectará a toda una cadena como productores, intermediarios, vendedores de fertilizantes, pesticidas y fungicidas, quienes esperan una respuesta del régimen de cómo se va a afrontar esta crisis. En medio de este panorama incierto, Santos plantea que nuestro país acuda a la Organización Mundial del Comercio y demuestre la violación flagrante al derecho del comercio internacional, lo que de paso él advierte que será un trámite muy largo y costoso. Cambiamos de tema para contarles también que el Estado acumula una deuda de $358,8 millones desde el año 2021 con el municipio de Quito. Para efectuar el pago de dicho monto, una de las formas de cancelación será con bonos del Estado o certificados de tesorería que deberían ser efectivizados en el mercado de valores.
En este sentido, la municipalidad de la capital de los ecuatorianos confirmó que el alcalde está dispuesto a aceptar dicho método de pago para obras que están planificadas para la ciudad. Este acuerdo entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y el burgomaestre surge tras los diálogos que mantienen desde noviembre del año 2023. Según investigaciones de la Fiscalía General del Estado en el caso Metástasis, Daniel Salcedo y Leandro Norero conversaron sobre jueces a los que pudieran comprar. Revisemos. En los chats del caso Metástasis, que la Fiscalía General del Estado ha hecho públicos, hay una conversación entre Daniel Salcedo, sentenciado por casos de corrupción, y el narcotraficante Leandro Norero, en el que hablan de manipular la justicia y colocar en sus procesos a jueces que puedan comprar. El diálogo ocurrió en julio de 2022. Salcedo le preguntó a Norero sobre la posibilidad de salir de prisión, mientras que el narcotraficante, quien fue asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi, le cuenta a Salcedo quién era la jueza que tenía a cargo su caso. Norero reconoce que la magistrada es jodida, pero Salcedo lo tranquiliza al señalar que el hijo de la jueza es su abogado. Contrata al hijo, llega a un acuerdo con él, escribió Salcedo. Él explica que la estrategia es presentar una demanda de recusación o que la jueza se excuse de reconocer el caso para buscar su cambio. La conversación continúa y Salcedo le dice a Norero que lo que él le está contando lo escribe por experiencia propia. Finalmente, lo que se planifica en ese audio nunca se cumplió. La jueza no se excusó, aunque un par de meses después, en otra conversación, Norero le dice a su abogado que él le devuelva su plata. Salcedo y Norero también conversaban sobre la posibilidad de presentar un habeas corpus para salir de la cárcel. En otra de las conversaciones, Salcedo le da más consejos a Norero sobre cómo manipular a su favor el sistema de justicia y menciona cuáles son los funcionarios y jueces más dispuestos a colaborar. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. 12 horas con 17 minutos, amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Como siempre, los invitamos a vernos en vivo también desde www.oromartv.com. Ya nos estará acompañando en breve Willy Quinde con los sucesos de último momento. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos ya listos, preparados acá para informarles a todo el país de los hechos y los acontecimientos que se han registrado en las últimas horas. Y en el marco del conflicto armado interno, se siguen ejecutando intervenciones en las cárceles del país. La más reciente, intervención se realizó en horas de la tarde de ayer que el personal militar, en este caso, ingresó a el interior del pabellón femenino del Centro de Privación Libertad número 1 en Azuay. Como resultados de esta intervención se permitió decomisar un total de 13 celulares, un chip, un reloj, 18 armas blancas y se destruyó también varias conexiones eléctricas que tenían allí las internas de este centro de privación de libertad. Este es el número 1 en la provincia de Azuay. Y atención, porque también mediante una intervención en el Centro de Privación de Libertad de Quevedo, provincia de Los Ríos, se logró decomisar 50 celulares, 6 armas blancas, 192 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, es decir, de droga, 6 relojes de muñecas, en este caso 115 dólares y 3 fundas plásticas con droga. Luego de la confiscación, en este caso, emplearon maquinarias pesadas para el retiro también de escombros y objetos prohibidos que se encontraban en la parte interior de este centro carcelario. Allí está la cárcel Los Ríos, en Quevedo, donde justamente se realizó esta intervención por parte de las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional. Las 12 horas con 23 minutos, 12 con 23. Y atención, tras el reclamo público de parte de los familiares de un interno de la cárcel de Cotopaxi, quien no llegó justamente a una audiencia de prelibertad que estaba programada, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI,
se pronunció este miércoles a través de un comunicado donde asegura que Julián N. está en la etapa de mínima seguridad de la cárcel de La Tacunga y se encuentra en buen estado de salud. El organismo detalló que se coordinó una visita al centro penitenciario con representantes del Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo para que verifiquen la situación del interno. Son exactamente las 12 horas con 24 minutos y en una lamentable noticia, Diana Carnero, concejal del movimiento correísta de la Revolución Ciudadana, en este caso en el cantón Naranjal, provincia del Guayas, fue asesinada la tarde de ayer. Según las fuentes policiales, la joven de 29 años recibió varios disparos en la cabeza mientras se encontraba en los exteriores de su domicilio tras el atentado. Una de las unidades de emergencia la trasladó hasta una casa de salud. Sin embargo, minutos después se confirmó el fallecimiento de la funcionaria. Hasta el momento se desconocen las motivaciones de este hecho criminal que ya es investigado por parte de la Policía Nacional. La muerte de esta damita ha traído algunas reacciones en el país y conmoción también por la forma de la que han acabado con la vida de la concejal en el cantón Naranjal. Las 12 horas con 25 minutos, 12 con 25, y pasamos a la ciudad de Guayaquil, donde otro asesinato al estilo sicariato se registró, pero esta vez justamente una persona fue asesinada allí luego de ser atacada a tiros por sujetos desconocidos. El crimen ocurrió en la Florida Norte la tarde de ayer, a pocos metros de la unidad de vigilancia comunitaria, hasta donde llegaron miembros de la Policía Nacional para hacer el respectivo levantamiento del cadáver y las investigaciones. El cuerpo estaba en la parte interior, un espacio cerrado, según la información de la Policía Nacional. Las 12 horas con 25 minutos y un taxista fue también asesinado con varios impactos de bala dentro de su vehículo. Esto ocurrió la tarde de ayer en las calles Amazonas y Bolívar Madorelo, en la ciudadela 12 de octubre de la ciudad de Huaquilla, en la provincia del Oro. La víctima fue identificada como Jimmy Rueda, de 37 años de edad, quien era dirigente de la cooperativa de taxi Huaquitransport. Justamente, testigos indicaron que el hoy fallecido fue alcanzado por dos sujetos desconocidos que se trasladaban a bordo de una motocicleta, y uno de ellos sacó un arma de fuego ahí, disparó directamente hacia la cabeza del conductor, quitándole la vida de manera inmediata. Este hecho de sangre ocurrido en Huaquillas, provincia de El Oro. Exactamente las 12 horas con 26 minutos y esta madrugada el personal de las Fuerzas Armadas incursionó en las casas colectivas de las calles Gómez Rendón en el centro sur de Guayaquil. La acción permitió la captura de dos integrantes de una organización terrorista denominada Los Lobos, además del decomiso de armas, drogas y dinamita. Cristian Arias se encuentra en el cuartel de El Guir y nos va a dar más detalles de este operativo realizado esta madrugada. Señor inspector, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Willy. Son exactamente las 12 horas 27 minutos. Estamos en las instalaciones del cuartel del Grupo de Intervención y Rescate acá en la Vía La Costa. Hasta hace poco se brindaron declaraciones, detalles referentes a esta acción del llamado bloque de seguridad, que es conformado tanto por personal de las Fuerzas Armadas como personal de la Policía Nacional, y dentro de ellos unidades élite y agentes de la PJ. Había un trabajo investigativo, un trabajo de inteligencia que los condujo hasta un sitio que lamentablemente siempre ha sido foco de guarida, escondite, por decirlo así, de personas dedicadas al microtráfico, al consumo de drogas también, y es que hace más de 50 años el Seguro Social construyó esos bloques, esos departamentos. Muchos han quedado abandonados, puesto que los afiliados o jubilados han fallecido, nadie los ha heredado, y están allí. Y allí se esconden o almacenan este tipo de sustancias. Vamos a revisar parte de la información que tenemos
referente a los detenidos. Son ellos 2 personas que integrarían la estructura criminal de la organización terrorista Los Lobos. Han sido identificados y tenemos, si es tan amable la producción, el nombre es Chávez Batioja Wilmer Bryan, uno de ellos. El otro, Vázquez Zelaya Kevin Vicente. Son los 2 integrantes de Los Lobos que han sido detenidos. Varios indicios decomisados, entre ellos sustancias que llaman bastante la atención, ¿verdad? Una pistola 9 milímetros marca Colts, un cargador, el cargador de esta pistola 9 milímetros, 5 municiones de 9 milímetros, 18 sobres con una sustancia verdosa, ¿no? Aparentemente pues marihuana, 4 tacos de pentolita cilíndrica, sin marca. Esta es la sustancia más peligrosa, la más poderosa. 111 tacos de dinamita, marca Famesa. Se ha explicado acá en la rueda de prensa que ese es un fabricante de origen peruano. Es decir que por allí tiene usted, Willy, una idea de dónde está llegando este tipo de material. Y 113 fulminantes común, marca Famesa también. Esto es el llamado, el fulminante, el que utilizan para poder activar estos productos. Y finalmente 30 metros de iniciador, mecha lenta, esto sin marca. Todo eso guardado así, empíricamente en el interior de un departamento, obviamente no reuniendo las condiciones y los estándares de seguridad, seguramente representaba una gran amenaza para el entorno de departamentos habitados, un entorno urbano. Más de una manzana a la redonda podría haber ocasionado una verdadera tragedia. Escuchamos declaraciones del comandante de la zona 8, el general Víctor Herrera Leiva. Gracias, buenos días con todos los medios de comunicación. Dentro del trabajo del bloque de seguridad que viene realizando en coordinación con Fuerzas Armadas, en la madrugada del día de hoy, en el sector del 9 de octubre, de manera específica en el circuito Venezuela, se viene realizando 15 allanamientos. De estos allanamientos nos ha permitido la detención en uno de ellos de 2 personas, uno con antecedentes por robo, por tenencia ilegal de armas y otro sin antecedentes, estas 2 personas mayores de edad. Dentro de eso también se logró la incautación de un arma de fuego tipo pistola y de varias municiones de arma corta y arma larga. Lo particular de este allanamiento es que dentro de la productividad y del trabajo que viene realizando la Policía Nacional con el eje investigativo y de inteligencia, nos ha permitido el día de hoy la incautación de 115 explosivos. De estos 115 explosivos, 4 son cilindros de pentolita de alto poder. 111 son tacos de dinamita de tipo industrial que normalmente se utiliza en la minería. 113 fulminantes, es decir, detonadores. 30 metros de mecha lenta y 100 cápsulas no eléctricas. Cabe mencionar que este material de uso industrial no puede ser almacenado de esta manera, en el sentido de que puede causar una catástrofe en cualquiera de las viviendas, en cualquier barrio. Bien, 12 horas 32 minutos. Luego se hizo una explicación técnica en cuanto al peligro que representaba este material, Willy, pues el solo hecho de estar almacenado en un lugar que no reúna las condiciones, la misma temperatura, el clima, podría haber provocado la activación de este material y inmediatamente pues se enfrentaría una verdadera tragedia por el alto poder que tiene el mismo. Los 111 cartuchos de dinamita usados comúnmente en la minería, pero aquellos 4 cilindros de pentolita es una sustancia muy poderosa que al momento pues se investiga de qué forma lograron ellos apropiarse de eso y tenerlo allí. ¿Para qué? Seguramente para las amenazas de las extorsiones, eso es algo que se va a investigar, pero sí hay que señalar, y lo dijo el jefe de la zona 8, es el tercer decomiso de gran cantidad de explosivos acá en Guayaquil.
Y eso es uno de los factores que ha incluso ha hecho peso para que las autoridades tomen la decisión de suspender los espectáculos deportivos de ambos equipos, los más populares de Guayaquil, que tenían prevista su noche, ¿no? Su explosión, su bienvenida a los nuevos figuras del equipo de fútbol. Eso no se va a poder llevar a cabo con presencia de público. Únicamente están autorizados eventos de hasta 400 concurrentes, es decir, 400 personas no más. Esto sin duda es algo que preocupa a las autoridades y que se va a seguir investigando. 12 horas 34 minutos, voy contigo, Willy, a estudio. Muchas gracias, señor inspector, por la información que nos entrega desde el cuartel del GIR en la ciudad de Guayaquil. Vea, pentonita, tantos componentes para hacer explosivos. Yo recuerdo de niño solamente en los dibujos animados cuando el coyote quería atrapar al correcamino y le ponía explosivos por todos lados. Ahora en la vida real se lo ve en el Ecuador. ¿Qué cosas? Exactamente las 12 horas con 34 minutos. Gracias al señor inspector, porque no solamente en Guayaquil hay artefacto explosivo, también atención porque en horas de esta madrugada el ECU 911 en Manabí fue notificado de la presencia de un artefacto explosivo abandonado en la vía pública. Esto ocurrió en el barrio 6 de marzo de la parroquia Leonidas Proaños, en el cantón Montecristi de la provincia de Manabí. Hasta el lugar llegó el personal especializado del Grupo de Intervención y Rescate para realizar una detonación controlada de este artefacto explosivo. Ahí están los uniformados que a propósito anoche prácticamente ahí o esta madrugada llevaron incluso los equipos nuevos, la tecnología que les llegó del gobierno de los Estados Unidos para poder hacer la detonación controlada de este tipo de artefactos explosivos. Vamos a escuchar las declaraciones de uno de los oficiales del Grupo de Intervención y Rescate GIR. Indicó que existe un artefacto explosivo. Vino el equipo del GIR a hacer una detonación controlada. No existen heridos en el lugar, todo está en normal situación. Explosivo que fue lanzado en la vía pública. No tenemos más información. Las unidades están investigando y se está haciendo bajo reserva la investigación. Sí, el equipo técnico de Explorer del GIR es el que procedió a realizar la detonación controlada. Ellos tienen una capacitación en eso y bajo medidas de precaución realizan estas actividades. Y atención, 5 armas de fuego y 5 armas blancas, 6 celulares, una motosierra, un generador eléctrico, más de 11 kilogramos de precursores químicos, 23 explosivos, 41 herramientas de minería y 42.000 kilogramos de material mineralizado y 2 piscinas. Justamente fueron los indicios recabados tras un operativo realizado por agentes policiales y la Agencia de Regulación Control de Energía, esto en el sector de Lita, en la provincia de Imbabura. Durante dicha operación también se logró aprehender a 4 sujetos presuntos implicados en el delito de minería ilegal. Estos fueron puestos ya a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones y las audiencias correspondientes, las judiciales en este caso. Las 12 horas con 37 minutos, 12 con 37, vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos de manera inmediata con más información aquí en Noticias Oro Mar. Vida Sana llega gracias al auspicio de... Mantén tus riñones saludables y presión arterial regulada con el citrato de potasio Only Natural. Únicos, 100% puro y elemental. Si es Only Natural, es de calidad. Ya disponible en Farmacia Santa Marta, tiendas Only Natural y principales centros naturistas del país. Gracias por sintonizarnos desde tu hogar en su segmento Vida Sana. Soy la doctora Zuli García. Esta vez trataremos acerca de ¿cada cuánto nos debemos desparasitar? La Organización Mundial de la Salud
indica desparasitar masivamente a la población de riesgo de zonas endémicas, sobre todo en ciertos países latinoamericanos. La OEPS y la OMS recomiendan la administración preventiva de antiparasitarios a los niños de edad preescolar y en edad escolar, niñas, adolescentes, mujeres en edad reproductiva, individuos coinfectados con el VIH, adultos que trabajan en la agricultura o minería en zonas de riesgo y mujeres embarazadas después del primer trimestre de embarazo. Este grupo, según indicación del ginecobstetra. El tratamiento debe administrarse una vez al año, cuando la prevalencia inicial de infecciones por el mintos, un parásito transmitido por contacto en el suelo en la comunidad, sea superior al 20%. Y 2 veces al año cuando la prevalencia de infecciones por geohelmintos en la comunidad es superior al 50%. Esta intervención reduce la morbilidad al reducir la carga parasitaria. Además, la educación en la salud y en buenas prácticas higiénicas reduce la transmisión y reinfección. Al promover comportamientos saludables, el saneamiento adecuado, también es importante, además, se aconseja que si tienes mascotas, deben ser desparasitados regularmente, especialmente si tienen acceso al exterior o entran en contacto con otros animales. También se sugiere que si viajas a áreas donde hay una alta prevalencia de parásitos, es recomendable realizar una desparasitación antes y después del viaje, siguiendo las recomendaciones específicas para esta región. Es importante destacar que estos son solo lineamientos generales y que la frecuencia de desparasitación puede variar según las circunstancias individuales. Siempre es mejor consultar con un médico para obtener recomendaciones específicas y personalizadas. No te olvides de escribirnos a vidasana@euromartv.com y aclararé tus dudas. Nos vemos en el siguiente programa. Momento de despedirnos, María José, amigos televidentes, y atención a la hinchada de Manta, sobre todo a los hinchas del Club Sport Emelec. Hay altas probabilidades, por lo menos un 80%, de que la explosión azul se realice en el Estadio Jocay de Manta. Todo estaría en manos de las autoridades de la ciudad. Bueno, Ligner, ya estaremos informando de este tema, estaremos pendientes y bueno, por supuesto tú informando en las siguientes emisiones. Amigos televidentes, ha sido un gusto poderlos acompañar. Pasen bien, excelente tarde.